Les ruego que vayamos nuevamente en oración al Señor. Vamos a pedir por este rato de estudio bíblico que el Señor nos dirija. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu providencia, por tu cuidado, por tu bondad. Gracias porque estamos nuevamente acá reunidos para estudiar tu palabra. Y ruego, Señor, que con tu poder, con tu sabiduría, con tu magnificencia nos ilumines hoy, para nosotros poder ver en tu palabra este tema tan importante, Señor. Hoy iniciamos una travesía o una serie de estudios que es mi deseo, Señor, que nos lleve a la acción, que nos lleve a un mayor compromiso hacia ti, hacia la obra que tú nos has dejado en esta tierra. Te ruego que hagas tu voluntad, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Como ya les hemos venido anunciando, hoy iniciamos una serie de estudios bíblicos que hemos puesto el título Evangelio y Evangelismo. Yo creo que hay varios propósitos con esto. Quizá un propósito principal es que específicamente en el área de evangelismo, la iglesia está muy débil últimamente. Y yo personalmente creo que el evangelismo en mucho grado está mal en la iglesia porque no hay un correcto entendimiento del evangelio. Si usted va y pregunta quizá a muchas iglesias y le pregunta a las personas de esas iglesias, y tal vez no tenemos que ir muy allá dentro de nosotros mismos y preguntamos a alguien qué es el evangelio, qué es el evangelismo, podríamos quizá asombrarnos de las respuestas que se den a esa pregunta. Hoy en día muchas personas piensan que por andar un sticker en el bumper trasero del carro que dice Cristo te ama, está predicando el evangelio. Pero no es así. Debemos de entender que el evangelio no se puede resumir en una frase, aunque por más que quisiéramos, no se puede resumir a un sticker o a un eslogan. De igual manera, el evangelismo hoy en día está tan tergiversado que no produce verdaderos cristianos. Entonces, el evangelismo debería producir verdaderos cristianos, pero no los produce. Entonces, es mi intención en el transcurso de estas semanas que vamos a estar estudiando, que podamos entender estos dos términos y no solamente que los entendamos, sino verlos también de una manera práctica. Porque todos sabemos que debemos de evangelizar, ¿verdad? Pero quizá no todos sabemos cómo evangelizar. Quizá no todos sabemos cuál es la mejor forma de evangelizar. Entonces, vamos por ahí y quiero que vayamos despacio. Entonces, para iniciar hoy quiero que tratemos una pregunta que ahorita les voy a decir, pero antes de eso quiero que veamos algunas cosas preliminares. La palabra evangelismo proviene de la palabra evangelio. No son lo mismo, son diferentes y hay que entender esto. Mucha gente piensa que evangelismo y evangelio son lo mismo. No son lo mismo. Son dos palabras diferentes. Una proviene de la otra, pero son diferentes. Vamos a ver brevemente cada una, aunque más adelante vamos a tratar solamente un estudio bíblico para definir cada una. La palabra evangelio viene del griego evangelion, que básicamente significa buenas nuevas o buenas noticias. Entonces, la palabra evangelio no tiene un significado místico muy profundo, simplemente significa buenas nuevas. Si a usted le vienen y le dan la noticia de que, qué sé yo, que un hijo suyo acaba de tener una gran calificación en la escuela o en el colegio, en el término de la palabra, eso es un evangelio, es una buena nueva, es una buena noticia. Eso es lo que implica la palabra en sí misma evangelio. La palabra evangelismo es la acción de evangelizar, y esta palabra evangelizar viene de la palabra griega evangelizo, que significa traer o anunciar buenas nuevas.
Entonces, por eso les digo que la palabra evangelismo proviene de la palabra evangelio, no son lo mismo. Evangelio es la buena nueva en sí, evangelismo es anunciar esa buena nueva. Entonces, cuando a usted vienen y le dan la noticia de que su hijo o su hija acaba de obtener una buena nota en la escuela o en el colegio, ese es el evangelismo. ¿Me explico? Sí, eso espero. Ahora, en el contexto bíblico, eso no es todavía no. En el contexto bíblico entendemos que el evangelio no son una buena nueva como que podamos ponerla en el ejemplo que yo les acabo de poner de una nota de un hijo que tiene buena calificación, sino que entendemos que el evangelio se centra en la persona de Jesucristo y en lo que Cristo hizo en la cruz por los pecadores. Ahora, como les dije antes, yo no puedo resumir el evangelio en una frase. Yo no puedo decirles el evangelio son las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Yo les podría, estaría arriesgando muchos conceptos en decirle que eso es el evangelio, que son las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, pese a que es por lo menos el título que podríamos ponerle al evangelio que nos describe la Biblia. Y evangelismo en este caso sería anunciar esas buenas nuevas que hay en Jesucristo. Eso sería evangelismo. Entonces, para definir primero esa diferencia, evangelio es la buena nueva, evangelismo es anunciar esa buena nueva. Ahora, como les dije, en estudios posteriores vamos a ver específicamente qué es evangelio y vamos a ver también específicamente qué es evangelismo. Pero hoy quiero que respondamos a una pregunta. ¿Por qué no evangelizamos? Esa sería la pregunta que quiero yo que nos hagamos de inicio y de introducción a ese estudio bíblico. Quiero que iniciemos con esta pregunta porque yo creo que es obvio que no se está evangelizando. Y no quiero herir susceptibilidades, no estoy diciendo que nadie evangeliza en lo absoluto, porque usted y yo sabemos si lo hacemos o no. Pero una de las formas de nosotros poder ver que no se está evangelizando es que, al menos en estadísticas dentro de nuestro país, se ha visto que el cristianismo, lejos de crecer, se ha estancado. El mismo porcentaje siempre ha sido el mismo. Veamos que también aquí en nuestra iglesia no hay un crecimiento numérico. Entonces, eso digo podrían porque no tenemos que decir que del todo no es así, pero podrían ser unas marcas, unas señas de que no se está evangelizando. Entonces, si partimos del hecho que no estamos evangelizando, tendríamos que hacernos la pregunta, ¿por qué entonces no estamos evangelizando? Y la intención es, nuevamente, que lo hagamos. Antes de ver esa pregunta, vamos a ver algunos aspectos del evangelismo. No vamos a ver la definición hoy como tal, pero sí quiero que veamos algunos aspectos. Primero, que es muy importante, el evangelismo es un mandato. Después quiero que veamos que el evangelismo es un legado que tenemos y que debe ser una reacción lógica. Quiero que reflexionemos a la luz de estas tres premisas, estos tres aspectos del evangelismo, para que luego abordemos la pregunta. Veamos el primero. El evangelismo es un mandato. Vamos conmigo por favor a Mateo capítulo 28 y por ahí creo que ya hemos estado muchas veces, pero es necesario que vayamos nuevamente. Mateo capítulo 28, vamos a leer versículos 18 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En el contexto que tenemos a un Cristo resucitado, que está dando las últimas instrucciones a sus discípulos antes de ascender a la diestra del Padre. Y en este mandato quiero que resaltemos 4 cosas que podemos ver en este texto.
que nos apuntan al hecho de que es un mandato. Lo primero que quiero que veamos es la fuente del mandato. ¿De dónde viene este mandato? Como ya les dije, el que está hablando aquí es Cristo resucitado. Filipenses 2, del 5 al 8, dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino a esta tierra, sufrió, en resumen, muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Cuando Cristo resucita, y no es que antes no lo fuera así, pero cuando Cristo resucita, Él da ese testimonio de que Él es el Señor, que Él venció la muerte, que Él venció el pecado, y Él garantiza ese dominio que tiene sobre todas las cosas, y por eso Jesús dice aquí, toda potestad, aquí en Mateo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. No es que antes no la tuviera, sino que con la muerte y resurrección de Cristo, Él afirma ese trono que Él tiene sobre todas las cosas. Y Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa es la fuente de donde viene. Ahora vean, según el diccionario de la Real Academia Española, potestad, la palabra potestad significa dominio, poder, jurisdicción o facultad que se tiene sobre algo. Luego el diccionario Vine, que es un diccionario de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento, en griego y en hebreo, dice que ese término habla de una autoridad donde existe un permiso o libertad para hacer como a uno le plazca. En otras palabras, aquí Jesús está diciendo, yo tengo toda potestad, yo soy soberano. Yo soy el dueño, yo soy el rey de reyes, yo soy el señor de señores. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ahora, no solamente dice, yo tengo la potestad, sino dice, yo tengo toda potestad. No deja ni un solo espacio para la duda. Porque alguien pudiera decir, yo tengo potestad sobre mi casa. Yo podría decirles a ustedes, yo tengo potestad sobre mi casa, yo soy el jefe de hogar, el padre de familia, yo tengo potestad sobre mi casa, pero yo no tengo potestad sobre la casa de mi hermano Jaime. El que tiene la potestad es él. Pero si Jesús dice, yo tengo toda potestad, es toda potestad, toda potestad. Y aparte de eso, añade en los cielos y en la tierra, o en otras palabras, en todo lugar. Tiene toda potestad sobre todo lugar. No hay un solo lugar, no hay una sola persona sobre la cual Jesús no tenga potestad. Esa es la fuente de donde viene. Entonces, cuando Jesús dice en el versículo 19, por tanto, ahí hay tiene bastante importancia ese por tanto. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, yo soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores, por tanto. Entonces, con esa base de autoridad, yo les estoy dando esta orden. No es una orden que proviene de alguien que no tenga autoridad. Es un mandato que proviene de alguien que tiene toda potestad. En otras palabras, o acatamos, ¿no es así? Así debe ser. Si alguien se hubiera levantado a preguntarle ahí, Jesús, ¿con qué autoridad usted nos da esa orden de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio? Jesús le dice, con toda la autoridad, con toda la potestad. Esa es la pregunta, es la respuesta de Jesús. Luego veamos, ya vimos la fuente de ese mandato, ahora los recipientes de ese mandato. Para ver esta respuesta de los recipientes de ese mandato, veamos el versículo 16. Vamos un poco más atrás, porque aquí nos dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Aquí Jesús le está hablando a los 11 discípulos. En ese momento ya Judas Iscariote no estaba, porque ya él se había suicidado. Pero Jesús está dando esa orden a sus discípulos y extensivamente
a todos los discípulos de todas las edades, de todos los lugares. Por lo tanto, si usted y yo somos discípulos de Cristo, esa orden, ese mandato, está dirigido a nosotros. Hay muchas personas que pueden tender a pensar de que el evangelismo es cosa de los pastores, o el evangelismo es cosa de los evangelistas, pero no es así. Jesús, cuando da el mandato, lo da a sus discípulos, lo da a los seguidores de Él, por extensión entonces, como les dije, a todos los cristianos. Veamos ahora el mandato. El mandato. ¿Cuál es el mandato? Versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La orden está clara, es ir y hacer discípulos. La palabra discípulo significa aprendiz o seguidores de la enseñanza de una persona. Jesús les ordena a que vayan y hagan seguidores de Cristo. Vea qué interesante que es esto, porque Jesús no dice, vayan y hagan que las personas hagan la oración de fe y después olvídense de ellos. Tampoco dice, vayan y díganle a las personas, Cristo te ama. Sino dice, vayan y hagan seguidores. Vayan y hagan discípulos. Y es interesante que en el griego, yo no soy tan ávido en el tema del griego, pero según algunos comentaristas dicen, el único verbo que aparece en ese, por tanto, id y hacer discípulos, es únicamente hacer discípulos. O sea, no es ni siquiera el verbo id, que nosotros lo tenemos aquí como un verbo en el español, en el griego no. Entonces, la acción que tiene que tener importancia es hacer discípulos. Esa es la acción. Entonces, aquí vamos viendo un poco más acerca del evangelismo. El evangelismo no es meramente decir pequeñas frasecitas, ¿verdad? Ayer hablaba con Terry y con Dax, no es solamente decirle a una persona, busque de Dios. No estamos predicando el evangelio, no estamos evangelizando. Estamos diciéndole algo bueno a la persona, porque es algo que es cierto, tiene que buscar de Dios, pero no estamos evangelizando. Este mandato tiene algunas implicaciones que se ven ahí. La extensión es a todas las naciones. No se trata de que debemos delimitarnos a nosotros mismos, sino Jesús les dijo a sus discípulos, vayan a todas las naciones. Entonces, la iglesia en sí tiene ese mandato de ir y predicar el evangelio a todas las naciones. No solamente la iglesia debe conformarse con su localidad, sino que tiene que procurar hacerlo en todas las naciones. Incluye bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y se hace a través de enseñarles a que guarden las cosas que Él mandó. Tenemos todo un libro, que son las cosas que Dios nos mandó. Ahí está el evangelio. Eso es lo que tenemos que predicar. Como les dije, tenemos que hilar más delgado. En estudios posteriores lo vamos a hacer, pero por lo menos eso es lo que nos muestra el texto. Otros pasajes, los pasajes paralelos a estos nos ayudan a entender un poco más el mandato. Veamos, Marcos 16:15, que es el pasaje paralelo a Mateo, dice que Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y Lucas 24, 46 al 48 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de esas cosas. Entonces, vemos cosas que le podemos agregar a ese mandato. Es predicar el evangelio, es predicar el
palabras resumidas, si quisiéramos hacerlo, el mandato de Jesús es a evangelizar, ya que eso implica predicar el evangelio para arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso implica enseñar a guardar todas las cosas que Dios mandó. ¿Vamos bien? Sí. La garantía del mandato. Quiero que vamos porque esto es importante también. Jesús no solamente da un mandato, sino que Él da una garantía que es algo precioso, que hay que resaltar. Este mandato tiene la garantía de la presencia misma del Señor. El Señor dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús manda a sus discípulos a que vayan y prediquen el evangelio hasta el fin del mundo, y les dice, hasta el fin del mundo, de ese mundo que ustedes vayan, ahí yo voy a estar con ustedes. Ahí va a estar la presencia del Señor. Entonces, el evangelismo es un mandato que proviene del Supremo Señor a nosotros, sus discípulos. Es un mandato a predicar el evangelio a todo el mundo, sabiendo que siempre tenemos el respaldo divino para tal comisión. Es un mandato el evangelismo. ¿Qué se hace con un mandato? ¿Qué es la reacción que debemos de tener nosotros a un mandato? Obedecerlo, cumplirlo. Nada más. Después, vemos que el evangelismo es un legado. Con esto de legado me refiero que el evangelismo fue a lo que se abocaron los padres de la iglesia, y gracias a que ellos se abocaron al evangelismo, nosotros tenemos el evangelio hoy. Yo les pregunto, ¿qué hubiera pasado si esos 11 discípulos que estaban con Jesús, cuando Jesús les dio el mandato, Jesús les dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y ellos dicen, no, yo voy a ir a pescar, dice Pedro, y Juan y Jacobo, bueno, nosotros vamos con usted, y se siguen en su rol de pescadores? ¿Qué hubiera pasado? Les pregunto, ¿hubiera llegado el evangelio hasta América? ¿Hubiera llegado el evangelio hasta Costa Rica? ¿Hubiera llegado? No. Pero porque esos hombres tomaron la acción de obedecer a ese mandato, ellos nos han dejado a nosotros un legado que se ha pasado a través de los 2000 años. Veamos en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús les dijo el mandato de otra forma, pero recibiréis poder y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un testigo lo que hace es atestiguar, ¿verdad? Lo que hace es que da, a ver, y si yo estoy equivocado, Jaime me corrige. Un testigo lo que hace es da testimonio de las cosas que él ha sido presente o que él ha experimentado. Eso es lo que hace un testigo, ¿verdad? Entonces Jesús les dice, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ustedes me van a hacer testigos. ¿Testigos de qué? De lo que dice Mateo 28, de todas las cosas que les he enseñado, de eso es que ustedes me van a hacer testigos. Y esa palabra en griego tiene un significado todavía más profundo, porque no solamente implica el tema de atestiguar, sino que la palabra es martureo, de donde nosotros tenemos la palabra mártir. Entonces es un testigo que si tiene que ir hasta la muerte por dar ese testimonio, tiene que hacerlo. Eso es lo que Jesús le dice a sus discípulos que ustedes tienen que hacer en el mandato. Y ellos recibieron eso. Desde el mismo momento en que los discípulos recibieron al Espíritu Santo, ellos comenzaron a ser testigos y comenzaron a evangelizar. ¿Qué fue lo que hizo Pedro recién el mismo momento en el que en el Pentecostés reciben el Espíritu Santo? Comienza a predicar y predica un excelente sermón, y ese día se convierte en 3,000 personas. Y después de eso, la iglesia comienza a evangelizar y a evangelizar y a evangelizar. Esto resulta en que en Hechos 2:41 nos dice que 3,000 personas se convirtieron al Señor.
En Hechos 4:4 data que el número creció hasta 5,000. Y luego pasamos solamente 5 capítulos de Hechos y llegamos al punto en el que Hechos 5:14 nos dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Ya, el número es muy grande, no vamos entonces a decir números, sino que va aumentando, y va aumentando, y va aumentando el número de personas que creen en el Señor. ¿Por qué se da eso? Porque el Señor es soberano y Él añadía a la iglesia cada día a los que deben de ser salvos. Sí, amén, pero también porque los apóstoles tomaron su responsabilidad de evangelizar. Por eso, el libro de Hechos es todo un relato de cómo los discípulos de Cristo tomaron este mandato en serio y estuvieron dispuestos a entregar su vida para la evangelización del mundo entero. Eso es lo que narra el libro de Hechos. Lea el libro de Hechos y dése cuenta cómo los discípulos de Cristo tomaron esa acción. Y ahora, todavía más, el evangelismo es un legado no solo de los apóstoles y padres de la fe, sino que es un legado de todo hombre que tomó el mandato de Jesús en serio y actuó. Porque como les digo, ¿qué hubiera pasado si los apóstoles tomaron esa acción y dijeron, vamos a obedecer, vamos a evangelizar, y comienzan a evangelizar y llega a la segunda generación, a la tercera generación, y se olvidan del mandato que Jesús dio y dejan de evangelizar? Vuelvo a hacer la pregunta, ¿estaría el evangelio hoy en América? ¿Estaría el evangelio hoy en Costa Rica? No estaría. Hubieron grandes hombres que estuvieron dispuestos a entregar su vida por la expansión del evangelio, y gracias a ellos, a ese legado que nos dejan hoy, es que nosotros tenemos el evangelio. Es un legado. Vemos martirios, y hay libros de gente que ha sido martirizada y aún hoy está siendo martirizada para que el evangelio pueda estar disponible para generaciones por venir. Es un legado, ¿verdad? Además de eso, también es una reacción lógica. Pensemos en esto. Si el día de mañana a usted le llama a un doctor de mucho prestigio y le dice, fulanito, fulanita, hemos encontrado la cura garantizada, 100% garantizada y efectiva para el cáncer y para todo tipo de cáncer. La hemos encontrado esa cura. ¿Cuál sería su reacción? ¿Guardarse ese secreto y no decírselo a nadie? ¿Verdad que usted quisiera llamar a las personas que usted conoce, principalmente a las personas que usted conoce que padecen, que están sufriendo con una enfermedad tan grave y desastrosa como el cáncer? Usted quisiera llamarlos y decirles, hey, tengo la cura para el cáncer, ya se encontró, está garantizada. Vamos y vamos a esa cura. ¿No es esa la reacción lógica que tendríamos nosotros? ¿O es que yo estoy pensando mal? Yo creo que esa es la reacción. Ahora, ¿cuánto más con las buenas nuevas de salvación en Jesucristo? Tenemos la cura para el mal del hombre. Tenemos la libertad para la esclavitud del hombre. Tenemos la resurrección para la muerte espiritual del hombre. La tenemos, ¿no es cierto? Es el evangelio de salvación en Jesucristo. La tenemos. ¿Por qué nos lo guardamos? Hay muchas personas allá afuera muriendo y yendo y siendo condenadas en el infierno porque nadie les habló de esa cura, si quisieras ponerse un término. Entonces, es una reacción lógica. Vea que en la Biblia vemos ejemplos donde esa reacción lógica se da. En Juan capítulo 4 vemos la historia de la mujer samaritana. Es el encuentro que tiene una mujer samaritana con Jesús. Jesús le ofrece el agua viva, el agua del cual si ella bebiere, nunca tendrá sed jamás. Y cuando esta mujer entiende lo que Jesús le está dando, en el versículo 28 de Juan capítulo 4 dice,
Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Si usted lee la historia, usted no va a encontrar en ningún momento que Jesús le dijo: mujer, vaya, dígale a todos sus conocidos lo que yo he hecho con usted. ¿Verdad? No lo dice la historia. Pero ella lo hizo porque era una reacción lógica. Acababa de encontrarse con el Mesías, con el Señor de señores, y Él le dijo todo cuanto ella había sido, y ella vio su pecado, se vio confrontada con su pecado, vio al Salvador que le ofrecía el agua viva, del cual si ella bebía no iba a tener sed jamás. ¿Qué fue lo que hizo ella? Ella fue y le dijo a las personas que ella conocía: miren, vengan, vean a un hombre que me dijo todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y también la historia en Lucas capítulo 8 del endemoniado gadareno. Recuerdan que Jesús llega y al cruzar el mar y al llegar al lugar que se llamaba Gadara, se encuentra con un endemoniado que no podían atar, que era tanto que Jesús le pregunta el nombre y le dice: ¿cuál es tu nombre? Y dice: Legión, porque somos muchos. Una legión de demonios era lo que tenía este hombre. Jesús lo liberta de su prisión. El hombre vuelve a sus cabales y dice el versículo 39 de Lucas 8 que él se fue porque él quería seguir a Jesús, pero Jesús le dijo: no, vaya a su ciudad. Y dice que en el versículo 39 que él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Una reacción que él tuvo. Sí, imagínense cuán grandes cosas hizo Jesús con él, y él fue y dio testimonio de eso. Me llama la atención porque en los evangelios también hay eventos en los cuales Jesús llega y les dice a las personas: miren, no le digan a nadie. No le digan a nadie esto que acabo de hacer. ¿Y qué hacían las personas? Lo iban y lo contaban y lo decían. Hoy en día es lo contrario. Hoy Jesús nos dice: vayan y díganle a todos, y nosotros no le decimos a nadie. Es lo contrario. Qué paradójico, ¿verdad? Y en estos ejemplos que les doy podemos ver una serie de ejemplos de la Biblia donde la reacción lógica fue ir y contarles a las demás personas. Es una reacción lógica. Entonces, tres aspectos que les acabo de mencionar, que acabamos de ver. El evangelismo es un mandato, es una orden directa del Señor para cada uno de sus hijos. El evangelismo es un legado precioso que nos han dado todos los hombres a través de la historia. Y el evangelismo es una reacción lógica que debería de haber dentro de una persona que realmente ha abrazado ese evangelio, ese mensaje que se predica. Entonces la pregunta inicial es: ¿por qué no evangelizamos? ¿Por qué no evangelizamos? ¿Alguien tiene la respuesta? Hay un montón de respuestas, hay un montón de excusas. Una podría ser: es que me da vergüenza. Una podría ser: es que no sé qué decir. Otra podría ser: es que se van a burlar de mí, no sé qué voy a pensar. Es que estoy muy cansado. Y podríamos enumerar montones, ¿verdad? Es que esa persona no va a escucharme. Es que ya le he dicho, ya le he hablado y no quiere escuchar. Ahora yo quiero ir a la raíz del asunto. ¿Por qué no evangelizamos? Y quiero tomar estos tres aspectos que hemos visto del evangelismo para responder a esa pregunta: ¿por qué no evangelizamos? En primera instancia, ¿por qué no evangelizamos? Porque somos desobedientes. Porque ya vimos que el evangelismo es un mandato, ¿no? ¿Por qué no evangelizamos? Si el evangelismo es un mandato y nosotros no lo estamos haciendo, la respuesta es porque somos desobedientes. Estamos desobediendo a un mandato que el Señor nos ha dado. Estamos ignorando que el Señor Todopoderoso, el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, nos ha dado una orden.
Estamos ignorando. Tal vez consciente o inconscientemente, pero vivimos en rebelión en contra de Dios porque no evangelizamos. ¿No es así? Cuando alguien desobedece abiertamente, eso se llama rebelión. Vivimos rebeldes en ese tema. ¿O yo me estoy equivocando? Somos desobedientes. Esa sería la primera respuesta, una razón de por qué no evangelizamos. Otra razón, a la luz de lo que hemos visto, es porque somos desconsiderados. Si el evangelismo es un legado de hombres del pasado y nosotros no lo practicamos, es porque existe en nosotros una baja estima de la labor que ellos hicieron, es porque nosotros somos desconsiderados o menospreciamos lo que ellos hicieron. Hay una frase que dice: la sangre de los mártires es la semilla de los cristianos. ¿Qué quiere decir? Que muchas personas entregaron su vida, su sangre fue derramada para que la semilla del Evangelio germinara en nosotros y ahora hayan cristianos. Como les decía, si no hubieran tomado esa decisión de seguir el evangelismo, estas personas, muy probablemente nosotros no tuviéramos el Evangelio. Hombres y mujeres del pasado entregaron sus vidas para que nosotros podamos recibir el fruto del Evangelio. Y si nosotros no evangelizamos, estamos siendo desconsiderados, estamos menospreciando esa labor. Eso es. ¿Por qué no evangelizamos? Porque somos desobedientes, porque somos desconsiderados. ¿Por qué no evangelizamos? Y creo que esto es en sí lo más grave, porque no apreciamos las buenas nuevas que debemos de dar. El evangelismo, como les dije, es una reacción lógica. Y ha sido una reacción lógica en miles y miles de personas. ¿Cuántas personas al recibir el Evangelio comienzan a hablarle a sus amigos, a sus familiares? Y si no es así, quiere decir que entonces no se ve tan importante. No lo apreciamos. Si a usted le dicen una noticia, por ejemplo, encontramos la cura para el cáncer. Y si usted aprecia esa noticia porque usted le ve relevancia, usted la va a expandir. Pero si usted le dice en esa noticia, encontramos la cura para el cáncer, pero usted no la ve relevante, usted no la va a difundir. Yo sé que si yo les digo, ayer ganó la liga, muchas personas no van a difundir eso porque eso no les parece una noticia importante, y de hecho que no lo es. Pero hablemos del Evangelio. ¿No es esa la noticia más importante que cualquier persona podría escuchar? Y si nosotros no expandimos esa noticia, pregunto, ¿no es que nosotros no tenemos tanta estima, tanto aprecio esa noticia? Si el Evangelio no ocasiona en nosotros el evangelismo, déjeme decirle que puede ser que todavía más bien necesitemos que se nos evangelice a nosotros. Puede ser que usted todavía ni siquiera ha recibido el Evangelio. Yo sé que este estudio bíblico nos presenta y nos confronta de una manera enorme. Lo digo porque yo tengo que ser lo suficientemente honesto con ustedes y decirles que soy el primero que es confrontado con este estudio bíblico. No estamos evangelizando. No estamos evangelizando. ¿Por qué no evangelizamos? Porque somos desobedientes, porque somos desconsiderados, porque no apreciamos las buenas nuevas. Entonces es claro, hermanos, que el evangelismo es un área débil en el cristianismo actual, ¿verdad? Y no solamente porque no se haga, sino porque si se hace mal. El motivo entonces que les dije de confrontarnos con esta pregunta es para que tomemos con buena actitud, con gozo, la serie de estudios bíblicos que viene. Porque va a ser mi intención, va a ser mi deseo, que podamos entender el Evangelio,
que podamos entender el evangelismo y que podamos llevarlo a la práctica. Esa es mi intención. Entonces, esta es mi motivación. Si usted se encuentra junto conmigo dentro de ese grupo de los desobedientes, de los desconsiderados, de los que quizá no aprecian tanto el evangelio de Cristo, yo le voy a animar a que estemos atentos. No porque yo vaya a hacer que doy el estudio bíblico, sino porque vamos a abrir las páginas de la Escritura y vamos a estudiar lo que la Escritura dice con respecto a ese tema. ¿Vamos? Bien, voy a pedirle que nos pongamos en pie para orar y vamos a terminar esta primera parte. Padre Celestial, Dios soberano, poderoso, eterno, oh Dios, perdónanos por ser tan desobedientes, por ser tan desconsiderados, por tener en tan baja estima el precioso mensaje del Evangelio. Señor, ruego que esta pregunta que nos hemos hecho hoy y que hemos intentado responder, que sea de confrontación a nuestra vida y también que sea de ánimo a nuestra vida. De confrontación al mostrarnos nuestras faltas y pecados, y de ánimo al impulsarnos a dejar esa actitud, a vivir para gloria tuya a través de la predicación del Evangelio. Que entendamos, Señor, que esto es una orden que se nos ha dado a nosotros, tus hijos, para cumplirla fielmente, sabiendo que tú estás con nosotros. Que esto es un legado que nos ha dejado desde tu muerte, a través de la muerte de los apóstoles, de los padres de la iglesia y de cada uno de los mártires que han derramado su sangre para que nosotros tengamos hoy este tesoro precioso. Y que además, Señor, que entendamos que el mensaje mismo del Evangelio, si ha entrado y ha calado en nuestro corazón, debería de generar en nosotros una reacción que nos lleve a mostrar este mensaje, a ser testigos a todas las naciones. Que como decía mi hermana Daisy, que estemos dispuestos a hablar en todo lugar, que no pongamos ni una ni otra excusa. Como decía mi hermano Hugo, que estemos dispuestos en este lugar que tenemos libertad, que aún no somos oprimidos por predicar tu evangelio, que si quisiéramos, Señor, podemos pararnos en la azotea de nuestra casa y decir: Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, y nadie podría apresarnos. Que, Señor, que entendamos que antes de predicar el mensaje de salvación, que debemos de vivirlo, que debemos de aceptarlo. Y que si hay alguien en esta mañana, Señor, que aún no ha recibido el mensaje del Evangelio, que hoy sea el día de salvación, que hoy sea el día en el cual tú haces el milagro precioso de la regeneración en un corazón de piedra a un corazón de carne que pueda amarte y que pueda buscarte. Te ruego así, Señor, que hagas la obra en nosotros y que a través de toda esta serie de estudios bíblicos nos lleves a través de tu palabra para aprender más de ti y aprender de la obra que tú nos has dejado en esta tierra, de evangelizar al mundo entero. En el nombre de Cristo Jesús te agradezco, mi Señor, y te lo pido. Amén.